Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González. Y el día de hoy vamos a estudiar a las proteínas. Empecemos. Bueno, como tú sabes y recordarás de la clase anterior, habíamos mencionado que las proteínas son estas moléculas cuaternarias. Están formadas por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero si nos preguntamos en qué se diferencian las proteínas de glúcidos y lípidos, pues la respuesta es sencilla: en la presencia del nitrógeno. En glúcidos y en lípidos puede haber nitrógeno en algunos de ellos, ¿no? Como la quitina, que tiene nitrógeno, o los lípidos también, algunos tienen nitrógeno, como los fosfolípidos. Pero el nitrógeno no estaba obligatoriamente en todos los glúcidos ni en todos los lípidos. Pero si hablamos de proteínas, pues sí, el nitrógeno está presente en absolutamente todos ellos. Es el elemento diferencial. Ahora, químicamente se definen a las proteínas como polímeros de aminoácidos. ¿Qué es un polímero? Es una macromolécula que tiene unidades que se repiten varias veces. ¿Y qué es lo que se repite en las proteínas? Pues los aminoácidos, los cuales se encuentran unidos mediante el enlace peptídico. Si observamos esta imagen, aquí en el dibujo observamos unas pelotitas, unas esferas. Cada una de estas esferas representa a un aminoácido y estos aminoácidos se mantienen unidos por enlace peptídico y toda la larga cadena se va a constituir en una proteína. Ahora, recordamos nuevamente cómo está formado el aminoácido. Recordamos que un aminoácido está formado por un aminoácido, está formado, un alfa aminoácido se llama porque tiene un carbono central, que es el carbono alfa, está unido al grupo amino, al grupo carboxilo, al hidrógeno y al radical. Estas son las partes de un aminoácido. Estos son los componentes. Y estos se pueden dividir en dos partes, ¿no? La parte constante, que es la parte de arriba en este dibujo: carbono alfa, amino, hidrógeno y carboxilo, son los componentes que se repiten en todos los aminoácidos. Mientras que la cadena lateral o radical es la parte variable, es lo que va a ocasionar las diferencias entre un aminoácido y otro aminoácido. Esos aminoácidos, como les decía, se mantienen unidos mediante el enlace peptídico. Este enlace peptídico ocurre de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Podemos observar que tenemos dos aminoácidos, ¿no? El aminoácido glicina y el aminoácido alanina. Podemos identificar las partes. Este es el carbono central alfa, el amino, que es NH2, que aquí lo vemos en su fórmula desarrollada: nitrógeno unido a dos hidrógenos. Y tenemos aquí el carboxilo, ¿no? Que es carbono unido a oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Ya está. Y por otro lado, aquí está el otro aminoácido llamado alanina. Estos dos aminoácidos se pueden unir y lo van a hacer mediante el enlace peptídico. Este enlace peptídico se forma de la siguiente manera. El grupo carboxilo tiene un OH, un oxidrilo, y el grupo amino un hidrógeno que se va a unir al OH. Y al unirse al OH, lo que se forma es una molécula de agua que sale liberada. Por lo tanto, la unión de aminoácidos es una reacción de deshidratación, porque para que se unan se debe liberar agua, se pierde o se libera agua. Por lo tanto, el carbono que está unido al OH ya no lo tiene, ni el nitrógeno, así que el carbono se une directamente al nitrógeno. Y es en ese momento que tenemos el enlace peptídico. Aquí está, mira, este es el enlace peptídico. Se dice que el enlace peptídico es un enlace covalente. También se sabe que es un enlace de tipo CN, ¿no? ¿Por qué CN? Porque se une el carbono directamente al nitrógeno. Y bueno, gracias a estos enlaces peptídicos, los aminoácidos se unen y dependiendo de la cantidad de aminoácidos que se mantengan unidos, se van a formar los denominados péptidos o también las proteínas. En el caso de los péptidos, son todos aquellos que estén formados por menos de 50 aminoácidos. Son cadenas que tienen menos de 50 aminoácidos. Pero el día de hoy vamos a hablar de proteínas. Las proteínas son aquellas cadenas de aminoácidos
que están formadas por más de 50 aminoácidos, ¿de acuerdo? Y bueno, las proteínas, en realidad, estas que son muy amplias de estudiar, de investigar, tienen varios criterios de clasificación. Podemos clasificarlos, por ejemplo, según la función que cumplen, estructurales, transporte, catalíticas, de movimiento, de reserva y hormonales, como algunas de las funciones, porque en realidad hay muchas proteínas que cumplen diversas funciones. También las podemos clasificar por su composición en proteínas simples y conjugadas, según su forma en proteínas fibrosas y globulares, y según su estructura en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, estos son varios criterios que vamos a considerar en esta clase para ver la clasificación de las proteínas. Vamos a empezar viendo la clasificación según su estructura. Antes. Algunos datos sobre algunas proteínas. Mira, se sabe que las proteínas son macromoléculas, es decir, son moléculas muy grandes. Al ser moléculas muy grandes, tienen un elevado peso molecular, son muy pesadas. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas. PM nos indica el peso molecular, el número de aminoácidos y tenemos también el número de cadenas polipeptídicas, es decir, si está formado por una sola cadena de aminoácidos o tiene más de una cadena. Por ejemplo, una de las más pequeñas proteínas de menor peso molecular tenemos al citocromo C, una proteína que se encuentra en la membrana de las mitocondrias, ¿no? Participa en el transporte de electrones. Este citocromo C tiene un peso molecular de 13.000 y mira la cantidad de aminoácidos, 104 aminoácidos. Entonces, y ustedes me dicen, pero ¿cuántos aminoácidos existen? Existen solo 20 tipos de aminoácidos comunes, los 20 tipos. ¿Y cómo es que el citocromo C tiene 104 aminoácidos? Bueno, pues esos 20 tipos de aminoácidos comunes que hemos estudiado en la clase anterior se van a repetir muchas veces, ¿no? Pueden repetirse varias veces y lo importante es cómo están combinados, ¿no? Cuál va primero, cuál va segundo, si se repite, cuántas veces se repite y todo ello va a determinar las características peculiares de cada proteína. Por ejemplo, la ribonucleasa bovina tiene 13.700 en peso molecular y 124 aminoácidos. Pero si queremos ver a una muy conocida por todos nosotros, seguramente está aquí, ¿no? La hemoglobina humana. Nuestra proteína hemoglobina. Tiene en peso molecular, es bastante grande, tiene 64.500 de peso molecular. Y mira la cantidad de aminoácidos que presenta, 574 aminoácidos, es bastante grande. Y además, esta hemoglobina está formada por la unión de 4 cadenas polipeptídicas, es decir, tiene 4 cadenas de aminoácidos. Pero una que realmente nos impresiona es una proteína de una bacteria, de nuestra bacteria Escherichia coli. La E. coli tiene una bacteria que se llama glutamina sintetasa. Esta proteína tiene 619 de peso molecular. Mira, le lleva por mucho a la hemoglobina. Y además tiene, mira la cantidad de aminoácidos, 5.628 aminoácidos. Y además está formado por 12 cadenas polipeptídicas, 12 cadenas de aminoácidos. Es realmente grande. Y hay una proteína humana que se llama titin, que tiene, mira, en peso molecular, 2.993 de peso molecular. A ver, sí, no, 2.993.000 de peso molecular. La cantidad de aminoácidos, 26.926, y todos esos aminoácidos forman una sola cadena. Entonces, las proteínas en realidad son muy diversas y las propiedades, las características, las funciones que van a realizar están muy relacionadas con el orden que cada uno de sus aminoácidos tenga, el tipo de aminoácidos que tenga. ¿De acuerdo? Y por ese motivo es que primero vamos a estudiar la estructura de las proteínas. Cuando hablamos de estructura de las proteínas, nos referimos al criterio de cómo han sido construidas las proteínas, ¿no? Cómo es que se han construido. Para esto, por ejemplo, en este esquema tenemos un dibujo donde nos muestra la proteína de estructura primaria. Una proteína de estructura primaria
es una cadena lineal de aminoácidos. Vemos aquí como que cada rectángulo es un aminoácido y están unidos en forma lineal. Esa es una estructura primaria, es una estructura muy básica. Todas las proteínas, cuando recién se empiezan a formar durante la síntesis proteica en nuestros ribosomas, empiezan teniendo esta estructura primaria. Pero dependiendo del número de aminoácidos, del orden que tenga cada aminoácido, estas estructuras primarias, si son muy largas, y bueno, el orden de los aminoácidos que presente, pueden doblarse, pueden enrollarse. Y si se doblan o se enrollan, van a formar estructuras secundarias, como esta forma, como si fuera un papel doblado a manera de acordeón, o esta forma como una hélice enrollada, ¿no? Entonces, esas son estructuras secundarias. Y a veces estas proteínas que ya tienen estructuras secundarias pueden doblarse aún más, unirse con otras estructuras secundarias y pueden formar estructuras terciarias, que es esta, por ejemplo, ¿no? Se puede ver cómo hay estructura alfa hélice, está en forma de espiral, y esta que estaba en forma de acordeón. Están todas juntas en una sola proteína, mucho más grande, mucho más compleja, es la estructura terciaria. E incluso a veces estas estructuras terciarias se pueden unir a otras estructuras terciarias y van a formar estructuras cuaternarias. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de estructura de las proteínas, encontramos que la estructura de las proteínas se refiere a cómo están construidas o cómo están configuradas las proteínas. Ahora, entonces, según su estructura, vamos a tener proteínas que tienen estructura primaria. ¿Cuáles son las características de la proteína de estructura primaria? Mira, la primera característica que tiene es el orden o secuencia de los aminoácidos. Todos los aminoácidos están en una secuencia lineal o siguen un orden lineal. Esa es la primera característica que tiene la estructura primaria. Los aminoácidos en una estructura primaria se mantienen únicamente unidos por el enlace peptídico. Y este es el tercer dato, el más importante. El orden de los aminoácidos de una estructura primaria es determinado genéticamente. ¿Esto qué significa? Significa que ¿quién ha decidido cuál va primero? Que leucina, en este caso del dibujo, vaya primero y después vaya valina, después lisina, después se repita lisina. ¿Quién lo decide? Pues lo deciden nuestros genes. Tenemos una información genética que nos va a indicar qué aminoácido va primero, qué aminoácido va después, y es único para cada organismo vivo. La proteína de estructura primaria es una proteína que va a ser la base para formar las estructuras superiores. Es así que si esta estructura primaria tiene un orden específico que va a facilitar la formación de una estructura superior, puede originar a la estructura secundaria. Esta estructura secundaria puede ser de dos tipos. La primera que ustedes ven es como una espiral y la segunda es como una hoja doblada. La primera se llama alfa hélice y la segunda beta hoja plegada. En este caso de estructura secundaria, los aminoácidos siguen unidos por enlace peptídico, no han dejado de tener el enlace peptídico. Sin embargo, aquí, eh, aquí vemos, ¿no? Los aminoácidos van a seguir presentando el famoso enlace peptídico, pero debido a que la cadena está enrollada o la cadena está doblada, entonces la proteína va a tener nuevas formas y para mantener la estabilidad en esas formas aparece un nuevo enlace. Este nuevo enlace que aparece se llama puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Aquí ya van a aparecer los enlaces puentes de hidrógeno. Son enlaces que le van a dar una mayor estabilidad a la estructura secundaria. Y bueno, ahí están, ¿no? Y estas estructuras secundarias, si se unen, pueden llegar a formar esta famosa estructura terciaria, que ya es mucho más grande, mucho más compleja, tiene una forma globular, esférica, generalmente. Esta proteína
presenta otros enlaces que le van a dar estabilidad. Está el puente disulfuro, el puente de hidrógeno, la interacción iónica, la interacción hidrofóbica, conocida como fuerzas de Van der Waals. Y también estas estructuras terciarias, como hace un momento habíamos mencionado, se pueden unir y vamos a tener estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria, que está formada por protómeros, por unión de protómeros, es mucho más amplia, pero también no vamos a encontrar dentro de los organismos vivos una gran cantidad de estructuras, proteínas con estructura cuaternaria, no. La gran mayoría de las proteínas en un ser vivo llegan al nivel de estructura terciaria y ahí se quedan, ¿ya? Pero claro, todavía existen proteínas que van a tener esta estructura cuaternaria. Vamos a ver más al detalle estas proteínas, tanto de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína de estructura primaria. Como puedes observar, la proteína de estructura primaria está formada por una cadena lineal de aminoácidos. Y mira, si lo representamos a los aminoácidos como si fueran unas pelotitas, entonces ha hecho que a esta estructura muchos le denominan la estructura del collar de perlas, porque, ¿verdad? Se parece a un collar de perlas. Aquí vamos a encontrar que los aminoácidos, nuevamente les repito, están unidos por enlace peptídico. Hay un orden para la secuencia de aminoácidos y ese orden ha sido determinado genéticamente. ¿Cómo vamos a entender esto de la importancia del orden que es determinado genéticamente? Miren esta imagen. A ver, aquí. En este caso, por ejemplo, estamos observando un segmento de la estructura primaria de la proteína hemoglobina. Vemos el aminoácido número 4, que es tirosina, el número 5 prolina, el número 6 glutamina, el número 7 también glutamina. Todos estos es una secuencia normal de aminoácidos de la proteína hemoglobina. Cuando la secuencia está así, como estamos observando, se va a formar la hemoglobina y esa hemoglobina normal va a permitir formar los glóbulos rojos tal como los conocemos, estructuras circulares, bicóncavas. Pero ¿qué pasaría si solo un aminoácido se modifica? Mira, aquí tenemos la modificación. Tenemos que el aminoácido 4, tirosina, está igual, el 5, prolina, sigue estando igual, pero el 6 se ha modificado. Era glutamina en hemoglobina normal y aquí se ha modificado por un aminoácido llamado valina. Y mira lo que ocasionó solamente modificar un aminoácido. Ocasiona que la hemoglobina tenga otra forma, su estructura, y esa forma de la hemoglobina que ha tenido solo una modificación de aminoácido, ocasiona que los glóbulos rojos también tengan otra forma. Ya no son glóbulos rojos circulares bicóncavos, sino más bien son glóbulos rojos alargados en forma de uso, es decir, los extremos puntiagudos, el centro ensanchado. A veces el glóbulo rojo está medio doblado como una letra C. Entonces, y lógicamente estos glóbulos rojos no van a transportar de la misma manera el oxígeno, van a tener una deficiencia al transportar el oxígeno. Y esto ocasiona una enfermedad hereditaria, genética, que se llama anemia falciforme. ¿Por qué le dicen enfermedad genética? Porque el desorden de aquí, el desorden que hubo aquí en la cadena de aminoácidos, viene de los genes. En el gen estaba mal escrita la información que debería decir glutamina, estaba escrita en forma incorrecta y decía valina. Por eso es que cuando nosotros hablamos de una proteína de estructura primaria, siempre se menciona y se recalca, ¿no? Son proteínas que tienen, que tienen un orden determinado genéticamente. De repente ustedes dirán, pero la hemoglobina no es de estructura primaria. También es correcto, la hemoglobina es una proteína que tiene estructura cuaternaria. Sin embargo, antes de llegar a tener estructura cuaternaria, tuvo estructura terciaria, secundaria, y lo primero
durante el proceso de síntesis proteica tuvo que tener una cadena de aminoácidos de estructura primaria. Por eso se menciona también que la proteína de estructura primaria es la base para formar o construir estructuras superiores. Aquí tenemos a una proteína de estructura secundaria. Vamos a ver que en la proteína de estructura secundaria, a ver, acercamos, los aminoácidos siguen manteniéndose unidos por enlace peptídico, ¿no? Enlace carbono-nitrógeno. Eso sigue manteniéndose. Pero debido a que esta cadena de aminoácidos se ha enrollado y ha formado en este caso la espiral, para que esta espiral no se desespiralice y no se espiralice demasiado y desespiralice y mantenga una estabilidad en su forma, en las estructuras secundarias van a aparecer un nuevo enlace que lo vas a ver representado por estos puntos rojos, que viene a ser el enlace puente de hidrógeno, que le va a dar la estabilidad que necesita esta estructura secundaria, ¿no? Particularmente esta estructura que estamos viendo aquí se llama alfa hélice, ¿no? Esta alfa hélice nos recuerda mucho a esos cables que antes tenían los teléfonos o de repente la espiral de un libro que hayas anillado, nos recuerda mucho a esa estructura, ¿no? Y vamos a encontrar una serie de proteínas que tienen estructura secundaria. Principalmente se encuentra en aquellas proteínas que son fibrosas. ¿Cómo así proteínas fibrosas? Por ejemplo, mi cabello es una proteína llamada queratina y es fibrosa, ¿no? Tiene fibras, es alargado, ya. Esta es una proteína fibrosa, la queratina, y va a estar formada por estructuras de alfa hélice. Dentro de la estructura secundaria también encontramos otra forma de estructura secundaria. Aquí está. Esta forma va a presentar aminoácidos que siguen manteniéndose unidos por enlace peptídico, pero esta vez para tener una estabilidad en la forma doblada que presentan, porque se ven así como que fueran doblados y doblados como acordeones. Entonces, ellos nuevamente van a presentar estos puntos rojos que representan los enlaces puentes de hidrógeno que le van a dar estabilidad. A esta estructura le llamamos la beta hoja plegada, beta porque fue descubierta después, hoja plegada porque nos recuerda a una hoja de papel doblado o plegado en forma de espiral, perdón, de acordeón. Entre la característica que tiene, buenos días, la característica que tiene esta proteína es que es una proteína más estable en cuanto a estructura, ¿no? Tiene más fuerza, más resistente, no es tan elástica como la alfa hélice. Y esta la podemos encontrar, por ejemplo, en proteínas como la fibroína de la seda, del gusano de seda, o la fibroína de la tela de araña. A veces uno dice, ¿no? Pero tela de araña, fuerte, resistente, no parece. Sin embargo, se ha hecho investigaciones en la tela de araña y el caso más interesante es de una araña de campo en Argentina. Fue descubierta por un joven estudiante que era coleccionista de telas de araña, imagínate, era su hobby, y él comparaba las telas de araña que iba encontrando y un día encontró en el campo una tela de araña que era muy fuerte, muy resistente, comparado con las otras que ya habían encontrado. Curiosamente, lo metió en un sobre y lo mandó a la NASA, con una carta pidiendo que lo examinen, que él consideraba que era muy fuerte. Y qué bueno que la NASA recibió la carta y sí le hizo caso, examinó la tela de araña, examinó la proteína y el estudio que hacen es un estudio comparativo con un hilo. Hacen, el hilo de la tela de araña es muy fino, ¿no? Entonces preparan un hilo de acero inoxidable que sea del mismo grosor que el hilo de la tela de araña. Y luego, entre estos dos, hacen una serie de pruebas para comparar la resistencia. Y miren qué grande sería la sorpresa de los científicos al corroborar que el hilo de la tela de araña era más fuerte, más resistente que el hilo de un alambre era de acero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y cuando estudian su estructura,
aquí esta estructura, encuentran que es una estructura beta hoja plegada. Tiempo después, unos como más o menos unos 8 o 9 años después, sale esta película que a mí me gustó mucho, Spider-Man 3, cuando Spider-Man pelea con Octopus en el tren en movimiento y con su tela de araña, él detiene al tren, ¿no? Esa parte a mí me encantó porque ya se había hecho mucha investigación sobre la tela de araña y cuando salió la película, los investigadores comentaban mucho la película, lo comentaban y decían, es posible que una tela de araña detenga un tren? Pues sí, sí tiene la resistencia para hacerlo. La cantidad de telas de araña que se ve en la película, pues sí podría hacerlo, y por eso es que se sintetiza hoy en día en el laboratorio esa proteína específica de esa tela de araña específica para hacer trajes espaciales. Entonces, la ciencia ficción que muchas veces vemos copia cosas que suceden en la ciencia real. Vamos a ver la siguiente estructura, se llama estructura terciaria. Esta estructura terciaria está formada por la unión de proteínas de estructura secundaria. Esas proteínas de estructura secundaria pueden ser solo alfa hélices o solo beta hoja plegadas. Por ejemplo, vemos aquí, estamos observando alfa hélice, todo es alfa hélice. Son como que muchas alfa hélices dobladas, retorcidas, y forman una estructura terciaria. O también una estructura terciaria puede estar formada por la unión de alfa hélices, que vemos estas cintas azules, con beta hoja plegada, que lo vemos con estas cintas verdes. Entonces, hay muchas formas que existen, que se tiene para representar cómo es una proteína de estructura terciaria. Básicamente, la estructura terciaria está formada por la unión de cadenas polipeptídicas, o sea, cadenas de aminoácidos. Y estas cadenas polipeptídicas pueden ser solo alfa hélices, pueden ser solo beta hoja plegadas, o puede ser la combinación de ellas, ¿no? Alfa con beta. Para mantener su estabilidad hay varios enlaces que tienen y que les dan esa estabilidad. Por ejemplo, aquí observamos el enlace puente de hidrógeno. Vemos aquí el enlace iónico, carga positiva y negativa. Vemos aquí la interacción hidrofóbica, conocida como fuerza de Van der Waals. O aquí vemos el enlace disulfuro, ¿no? Entre los aminoácidos cisteína. Entonces, básicamente, para que exista una estructura terciaria, todos los aminoácidos siguen estando unidos por enlace peptídico, pero además presentan otros enlaces que les dan esa estabilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas de estructura terciaria, como la mioglobina, mira, tiene varias estructuras alfa hélice, o aquí tenemos la proteína ligante de ácidos grasos, que puedes observar que tiene tanto alfa hélices como beta hoja plegadas. ¿Ya? Debes saber que la gran mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo suelen tener y suelen llegar a este nivel, estructura terciaria, que es conocido como la estructura tridimensional, ¿no? La forma tridimensional que tiene la proteína, porque ya tiene un aspecto globular. Van a ser proteínas más globulares, no van a formar proteínas fibrosas como el cabello, generalmente no, van a ser casi la mayoría globulares. Y aquí nuevamente repasando los enlaces, ¿no? Están los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, los enlaces iónicos, los enlaces disulfuro o puente disulfuro, que son básicamente enlaces no covalentes. El enlace no covalente es un enlace no tan fuerte como el enlace covalente. Estos enlaces con ciertas acciones, por ejemplo, si a la proteína la sometemos al calor, la sometemos al ácido, la sometemos a, a la radiación incluso, pueden estos enlaces romperse, pueden estos enlaces degradarse, ¿de acuerdo? Mientras que el enlace covalente, que es el enlace peptídico que une a los aminoácidos, es un enlace mucho más fuerte. Entonces, por eso aquí estamos mencionando cuáles son estos enlaces no covalentes que aparecen desde la estructura terciaria. Ahora veamos la estructura cuaternaria.
Esta estructura cuaternaria se denomina así porque resulta de la unión de estructuras terciarias, de proteínas que ya tenían una estructura terciaria y se van a asociar entre ellas para formar una estructura mucho más grande, que es la cuaternaria. En el caso de una proteína de estructura cuaternaria, sus componentes, que sabemos que son terciarias, ya no se les va a llamar proteína terciaria, sino se les llama simplemente protómeros. Y estos protómeros se mantienen unidos mediante los enlaces no covalentes. Recordarás que los enlaces no covalentes son puente de hidrógeno, disulfuro, iónico e hidrofóbico, 4 enlaces. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, la hemoglobina es la proteína de estructura cuaternaria por excelencia, la súper conocida y famosa, formada por dos globinas alfa y dos globinas beta, también podemos encontrar otra proteína bastante interesante y que a veces pasa desapercibida, ¿no? Porque uno ve al colágeno, mira, observa el colágeno. El colágeno tiene como que una forma alargada, fibrosa, ¿sí? Y a pesar de ello, el colágeno es una proteína cuaternaria. Su estructura es cuaternaria, está formado por tres helicoidales, entonces, alfa y beta, ¿no? Entonces, y de esa manera se va a formar el colágeno. Es una proteína especial que tiene estructura cuaternaria, ¿no? Ahí está, va a tener una estructura 3D resultante. Algunas proteínas oligoméricas, vamos a ver aquí, mira, en este caso, por ejemplo, puedes observar resaltado en amarillo algunas proteínas que van a tener varias cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, la insulina, ¿no? A pesar de que la insulina, siempre se habla de la insulina, de que efectivamente tiene una estructura primaria porque la cadena es lineal, debes saber que la insulina con solo 51 aminoácidos, que es bastante pequeña, esta proteína está formada en realidad por dos cadenas, una cadena de 30 y una cadena de 21 aminoácidos. Así es la insulina, ¿ya? La quimiotripsina presenta tres cadenas polipeptídicas, la hemoglobina, que acabamos de ver ahora, cuatro cadenas polipeptídicas y es una estructura cuaternaria, ¿no? La exoquinasa, cuatro cadenas polipeptídicas también es cuaternaria, la globulina beta del caballo también es cuaternaria. Entonces, ahí vamos a encontrar, y mira, y el glutamato deshidrogenasa del hígado de buey, de vaca, tiene 40 cadenas polipeptídicas, es bastante más complejo, ¿no? Entonces, hay una gran complejidad, diferencias, peculiaridades que tienen las proteínas en cuanto a su estructura. Las proteínas también las podemos clasificar de acuerdo a su forma. Ahora que ya has visto la estructura, te has dado cuenta que básicamente van a tener dos formas. Una es la forma fibrosa. Las proteínas de forma fibrosa son proteínas así como la queratina del cabello. A ver, ¿quién me puede decir algunas características de una proteína que es fibrosa? Yo, magíster, Adelante, Giorgio. la fibrosa, su característica sería alargada, insoluble y que presenta un tipo de estructura, que sería la secundaria. Gracias, efectivamente, ¿no? Las proteínas fibrosas, como nos ha dicho su colega, son alargadas, son insolubles en agua principalmente, y bueno, tienen una estructura generalmente secundaria y tienen funciones estructurales. Generalmente van a cumplir la función de formar alguna estructura en el cuerpo. Entre las proteínas fibrosas tenemos al colágeno, la elastina, la queratina y la fibroína. ¿Quién me podría contar algo sobre proteínas globulares? Yo, magíster. Mister Carla, Gracias. Adelante. Dilsa. Ya, doctora. Ya, magíster. En este caso, ¿no? Como dice globulares, tienen forma de globular o son forma esférica. Y como se dice, son solubles al agua y en este caso presentan estructuras terciarias o cuaternarias. Gracias. Como dijo su colega, muy correcto, muy acertada. Sí, esas son proteínas que tienen esa forma esférica, globular.
Suelen ser más solubles en agua, ¿no? Tienen una gran afinidad en el agua, lo podemos encontrar en el plasma, en el citoplasma, en el líquido intersticial, y la estructura puede ser terciaria o cuaternaria. Entre ellas tenemos las enzimas, las inmunoglobulinas, las proteínas de transporte, proteínas básicas como las histonas, las tubulinas. Son algunos ejemplos de proteínas globulares. También las proteínas se pueden clasificar según su composición. Es decir, vamos a tener proteínas simples y proteínas conjugadas. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se denominan proteínas simples? Yo, magíster, Adelante. porque solo están conformadas por aminoácidos. Solo tienen aminoácidos. ¿Algún ejemplo de proteína simple que recuerdes? Las tubulinas, la queratina, la elastina. Gracias, gracias, Reina. Efectivamente, ¿no? Su colega, muy acertado, nos cuenta que estas proteínas, denominadas proteínas simples, o también les denominan holoproteínas, son proteínas que solo presentan aminoácidos en su composición. No hay nada más, solo aminoácido, 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 los 20 tipos de aminoácidos en secuencia, ¿no? Y estas proteínas pueden ser varias. Aquí tenemos una clasificación según la Organización Internacional de Bioquímica. Albúminas, las glutelinas, globulinas, prolaminas, histonas, protaminas y escleroproteínas han sido clasificadas como proteínas simples. En realidad, no son tantas las proteínas simples que existen, porque en el organismo muchas proteínas llegan a este otro nivel de composición de proteínas conjugadas. ¿Quién de ustedes podría contarme sobre la proteína conjugada? González, Magíster. magíster. Adelante, adelante, González. Ya, las proteínas conjugadas mayormente se caracterizan por tener una cadena polipeptídica y además un grupo prostético, que puede ser un lípido, un ácido nucleico o un azúcar, ¿no? Muchas gracias, César. Efectivamente, como su colega lo acaba de mencionar acertadamente, estas proteínas conjugadas tienen pues una cadena de aminoácidos, una cadena polipeptídica, ¿no? Y además tienen un grupo prostético. Este grupo prostético es algo adicional a a la proteína, algo que no es proteína, algo no proteico, como puede ser un lípido, un glúcido o un metal. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, si bien es cierto, tiene 574 aminoácidos, estos aminoácidos, además de aminoácidos, presenta grupos prostéticos, que son los grupos hemo, formados por el hierro. Ejemplo de proteínas conjugadas, tenemos las fosfoproteínas, las glucoproteínas, las cromoproteínas, las lipoproteínas, entre otras, ¿no? Porque existen una gran diversidad de proteínas conjugadas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunas proteínas conjugadas, ¿no? Las lipoproteínas, las glucoproteínas, las fosfoproteínas, hemoproteínas, y ahí están, ¿no? También las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a la función biológica que cumplen en nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, tenemos proteínas estructurales. ¿Me podrían explicar por qué se denominan proteínas estructurales? Yo, Eh, yo, magíster. A ver, doctor, adelante. El varón. eh, ay, Sí, magíster, van a ser proteínas estructurales, pues porque estas van a formar estructuras. Por ejemplo, ya sea como la queratina, la elastina, por ejemplo, también el colágeno, estas pues van a ayudar a formar lo que vienen a ser estructuras en nuestro cuerpo. Gracias. Efectivamente, estas van a formar estructuras como la queratina, que forma el pelo, el colágeno, los tendones, la elastina, la fibroína, la fibrina, la tubulina. Son una serie de proteínas que tienen función estructural. Si bien es cierto, no todas esas proteínas son fibrosas. Por ejemplo, la queratina es una proteína fibrosa.
Pero si pensamos en la tubulina, esta no es una proteína fibrosa, es una proteína globular, pero que cumple una función estructural. También existen proteínas que tienen otra función. Le voy a pedir a la alumna Arratea, Dayana, que nos responda sobre esta función. Proteínas que tienen función de transporte. Adelante, Dayana. ¿Qué sabe sobre estas proteínas? Bueno, como el mismo nombre lo dice, una proteína de transporte va a tener la función de mover, ¿no? De transportar otros materiales. Por ejemplo, vamos a tener aquí como ejemplo la hemoglobina, que va a ser el encargado de transportar el oxígeno, ¿no? A todo el cuerpo. Las proteínas de transporte, nos van a ayudar bastante, ¿no? A transportar ya sea glúcidos, lípidos, iones, etcétera. Gracias, muchas gracias, Dayana. Y sí, como tal cual lo ha dicho su colega, estas proteínas pues van a transportar una serie de sustancias, ¿no? Moléculas, un oxígeno. La hemoglobina es una proteína muy especial porque transporta el oxígeno, lo lleva a todo el cuerpo. Entonces, pero no es la única. Existen proteínas que viajan por todo nuestro cuerpo, como la hemoglobina, pero proteínas que también están en un lugar específico y ahí donde están transportan, como por ejemplo las proteínas de transporte de nuestra membrana celular, como es el caso de las bombas, bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio, o las proteínas de membrana conocidas como permeasas. Entonces, siempre el tema de estas proteínas es que van a movilizar moléculas, iones, según la necesidad que tenga nuestro organismo. También existen proteínas que tienen la función catalítica. ¿Alguno de ustedes desea explicar la función catalítica? Yo, obstetra, ¿podría participar? Adelante, dueñas. Sí, obstetra. La función catalítica o también enzimática se podría decir, estas van a acelerar, perdón, lo que son las reacciones químicas, ¿no? Mediante enzimas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a la lactosa a la lactasa, perdón, que va a romper los de la lactosa, la amilasa, también vamos a tener la lipasa y la maltosa. Gracias, Kelly. Efectivamente, ¿no? Existe este grupo de proteínas, algunos de frente le dicen solamente enzimas o proteínas catalíticas. Son proteínas que aceleran, catalizan. ¿Qué significa acelerar o catalizar? Significan que hacen que algo que de todas maneras iba a ocurrir, ocurra mucho más rápido. De repente, como en el ejemplo que habías dado, ¿no? La sacarosa que está formado en el dibujo, ¿no? Por una glucosa y una fructosa, esta sacarosa de todas maneras dentro de nuestro organismo se iba a romper. Pero el proceso de romperse, de degradarse para liberar glucosa y fructosa iba a demorar tal vez mucho tiempo. Pero si está presente la enzima sacarasa, pues fácilmente el proceso de ruptura va a ser muy rápido, muy veloz. Entonces, las enzimas o proteínas catalíticas hacen eso, aceleran, hacen que todo suceda mucho, mucho más rápido. ¿Ya? De repente es como la mamá, ¿no? De repente en casa, tú ibas a limpiar tu cuarto, de todas maneras ibas a limpiar tu cuarto, algún día, pero aparece tu mamá y más rápido que flash terminas limpiando. Entonces, algo así es la enzima, ¿de acuerdo? También tenemos proteínas de movimiento. ¿Quién desea explicarnos, contarnos algo de estas proteínas? Ya está, Magíster Carla. Adelante, adelante. Ya, en este caso podemos hablar con respecto a una contracción muscular, ¿no? Y en ello, por ejemplo, tenemos a lo que es la actina y también vamos a tener a la miosina. Gracias, Carla. Efectivamente, estas proteínas de movimiento van a promover el movimiento de células, de moléculas, de estructuras. Así, por ejemplo, por excelencia, estas proteínas, la actina y la miosina, para el movimiento muscular, pero no son las únicas. Tenemos, por ejemplo, la cinesina,
que va a actuar en el movimiento de los organelos a nivel de los microtúbulos, o la dineína, que favorece el movimiento de cilios y flagelos, entre otros, ¿no? También tenemos proteínas que tienen función de reserva. ¿Alguien desea hablar sobre estas proteínas? Bueno, Yo, la magíster, ¿puedo? Dilsa, adelante Dilsa. Ya en este caso, ¿no? Como dice, las proteínas de reserva son como almacén, ¿no? Como se muestra ahí, ¿no? La imagen del huevo que tiene presente a la ovoalbumina, ¿no? Que va a ser de reserva. Esto mayormente se encuentra en la clara del huevo, ¿no? Que va, mayormente, como dice, va a tener, ¿no? A los aminoácidos del embrión, o sea, de la ave. Ahora, otro ejemplo sería también la parte del hígado, ¿no? Que tenemos y que mayormente almacena el fierro, ¿no? Gracias, Dilsa. Muy coherente tu participación. Y sí, estas proteínas pues van a almacenar una serie de sustancias fundamentales para la vida del organismo. Particularmente la ovoalbúmina es la reserva de aminoácidos que va a necesitar el ave. La caseína también, ¿no? Y por eso el consumo de la leche en los primeros años del bebé o de cualquier otro mamífero es fundamental el consumo de la leche. La ferritina con su almacén de hierro en el hígado y la gliadina que almacena también aminoácidos en cereales, ¿no? También tenemos proteínas hormonales muy importantes que regulan el funcionamiento. ¿Quién desea participar? Bueno, Yo, yo. magíster. Adelante, adelante. Bueno, las proteínas hormonales, pues como dicen, nos van a ayudar a lo que viene a ser el control por ejemplo, de diversas sustancias. Por ejemplo, tenemos a la insulina, que pues va a bajar los niveles de glucosa en la sangre. El glucagón, cuando la glucosa ya vuelta está muy baja, el glucagón va a ayudar a subir los niveles de glucosa en la sangre. También, por ejemplo, la paratormona, esta pues va a ayudar a que aumente los niveles de calcio y va a estimular los osteoclastos. Gracias, Reina. Correcto, ¿no? Sí, existen una gran variedad de hormonas que son de naturaleza proteica. Para empezar, pues una hormona transmite una señal, ¿no? Y nos indica a nuestras células, a nuestros órganos, para que aumenten su trabajo o lo disminuyan, para que acepten algo o lo rechacen. Y en este caso, pues hay una gran variedad de estas hormonas proteicas como la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la calcitonina y, como mencionaste, también la paratormona. También tenemos proteínas que tienen función receptora. Ahí están. Estas proteínas receptoras son aquellas que están diseñadas para detectar señales y transmitirlas a las células. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, se puede observar las terminaciones del axón de las neuronas, axón denditas, y vemos la proteína receptora que va a recibir las señales químicas y de acuerdo a esto se va a reaccionar, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la rodopsina que va a recepcionar pues la luz o el receptor de acetilcolina o el receptor de adrenérgicos. Entonces son proteínas que recepcionan señales químicas, iones principalmente, y de acuerdo a esto nos va a indicar formas de actuar a nuestras células. Proteínas de defensa. Seguro que aquí muchos de ustedes son expertos. ¿Quién desea participar? Yo, magíster. A ver, Carla. Y luego su colega Magíster. también, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de estas proteínas, esto más que todo tiene que ver con una protección, ¿no? Y aquí pues tenemos a lo que son conocidos como los anticuerpos, los cuales esto pues defienden contra antígenos, ¿no? Aparte de ello, también aquí podemos mencionar aquellas proteínas que son llamadas de este complemento, las cuales son como una respuesta inflamatoria. Gracias, Carla.
Su colega también desea participar. Hay una jovencita más. Sí, Magister, yo. Adelante. Ya, tenemos a las proteínas defensivas o también llamadas inmunológicas, ¿no? Que se van a encargar, como su mismo nombre lo dice, de proteger, ¿no? Aquí tenemos los anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas que se van a encargar de la defensa contra los antígenos. También vamos a tener al interferón que va a evitar la replicación viral. También tenemos a la mucina que va a proteger a las mucosas, a las interleucinas que regulan la comunicación leucocitaria. Gracias, Cindy. Efectivamente, existe nuestro cuerpo. Miren, si lo analizamos, pues estamos en todas partes, hay proteínas, en todas partes, y siempre las proteínas algo están haciendo, ¿no? Y sobre todo, pues hay muchas proteínas que tenemos para defendernos de las enfermedades, de los cuerpos extraños, de los denominados antígenos, que puede ser un cuerpo extraño, puede ser un virus, una bacteria, también proteínas que nos están protegiendo hasta incluso de sustancias tóxicas, siempre están por ahí. Y entonces, una de esas proteínas, como mencionaron sus colegas, las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, ¿no? Que nos van a defender del ataque de cuerpos extraños, de microbios. Y un detalle, o de patógenos, y un detalle que cuando nuestras células empiezan a producir inmunoglobulinas, nuestras células, en este caso llamadas linfocitos B, son células que van a recordar, primero, que van a producir inmunoglobulinas o anticuerpos contra un patógeno específico. Para este específico lo hacen. Y además las células tienen la capacidad de recordar contra qué patógeno es y nos protegen por un largo periodo de tiempo. Esto lo hago mención, yo sé que ustedes lo saben, solo para recordar el tema de lo importante que llega a ser la vacunación, ¿no? Cuando nosotros recibimos una vacuna, lo que estamos recibiendo es el antígeno, ese agente patógeno que ya no nos puede hacer daño, pero que es suficiente como para que nuestras células lo reconozcan y empiecen a fabricar anticuerpos. Y de esa manera tengamos una protección por un largo periodo de tiempo. Esto lo menciono porque justo esta semana, creo que hoy o mañana, se está reiniciando la vacunación para los adultos mayores, para que queden protegidos del COVID, al menos en Huánuco, y creo que en muchos lugares del Perú está ocurriendo esto. Entonces, mi consejo, mi recomendación, no bajemos la guardia. Si bien es cierto, la vacuna, muchos dicen, no, de repente no te va a proteger toda la vida. No será una vacuna tan excelente como hemos tenido antes, como la vacuna de la viruela o de la polio, que te protege pues toda una vida, ¿no? Pero que te proteja un buen tiempo, al menos unos meses, te da una tranquilidad hasta que se tenga algo mejor para protegernos. Es necesario que protejamos a nuestros adultos, a nuestros familiares. Si por ahí tú sabes que hay alguien que no se quiere vacunar, tu vecino, alguien que muchas veces se ha metido ese miedo a la vacunación, pues ustedes ya como futuros profesionales, ¿cuántos en su familia, en su comunidad saben que están estudiando ciencias de la salud? Aprovechen ese poder que tienen del conocimiento para informar y sacar esos mitos que se están difundiendo mucho por gente muy mala, ¿no? Hay que protegernos. Las proteínas tienen muchas características, ¿no? Pero una de las características que la hacen especial a ellas es la especificidad proteica. Como habíamos mencionado, las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos tienen un orden específico, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, ¿cierto? Ese orden que tienen los aminoácidos es determinado por los genes. Por lo tanto, la proteína que yo tengo viene, mi queratina, mi melanina, mi hemoglobina, mi mioglobina, mi insulina, lo que tú quieras, las proteínas que yo tengo tienen la codificación genética que yo he recibido de mi papá, de mi mamá, ¿cierto? Y por eso mis proteínas son específicas para mí. Y esta especificidad hace que si yo necesito, por ejemplo,
un trasplante de órgano. No es que ya, yo necesito un riñón, voy al hospital y le digo, doctor, que me donen un riñón, aunque sea de tantos pacientes que se han fallecido, de uno de ellos, su riñoncito, póngame. No puede ser así. ¿Por qué no? Porque cada persona tiene proteínas tan, pero tan específicas que para hacer un trasplante me lo podría poner el médico, pero ¿qué va a hacer mi cuerpo? Lo va a reconocer como extraño y al reconocerlo como extraño lo va a desechar. Fuera, sales. Entonces, tiene que haber siempre esa compatibilidad, ¿no? Por eso, incluso, a veces el papá y la mamá no pueden ser los donantes de un riñón para un paciente. ¿Por qué? Porque el papá tiene solo la mitad de la información que tiene el paciente. Entonces, ¿quiénes son los mejores donantes? Suelen ser los hermanos, ¿no? Porque tienen la combinación de papá y mamá juntos y tienen un mayor parecido a esa persona. ¿Y qué pasa si no tiene hermano? O si el hermano de repente tiene otra afección médica que no puede donar, entonces ahí hace que sea tan complicado este tema del trasplante de órganos, ¿no? La donación de órganos. Y lamentablemente en el Perú, como en muchos países, hay una cultura del temor, del miedo, de cosas así, de noticias falsas, y la gente pues dice, no, no, en su DNI, por ejemplo, en su documento de identidad, le preguntan, ¿no? Al ser mayor de edad le dicen, ¿usted desea ser donante de órganos? ¿Y qué es lo que dice la persona? No. Aunque tal vez haya pensado que sí, dice no. Yo he dicho no porque no vaya a ser que un día me pierdo, me secuestran y como mi DNI decía sí, me sacan mis órganos. Eso no existe, eso es parte de la imaginación de las personas. Si una persona tuviera un accidente y en su DNI dijera que sí, ha puesto sí para ser donante de órgano, el hecho de que diga sí no significa que le van a sacar sus órganos. Tienen que hacerle una consulta a la familia, porque la familia después tiene que aceptar esa donación de órganos. No es solamente, por ejemplo, yo, ¿no? Yo en mi DNI tengo que sí, yo sí quiero ser donante de órganos. Siempre lo he dicho hace muchos años y siempre lo ratifico cada vez que saco de nuevo el DNI, renuevo con el sí. Pero no basta con eso, no basta con que yo haya dicho sí. ¿Qué pasa si yo digo sí y el día que algo pasa, que estoy en la posibilidad de donar un órgano, mi esposo, mi hija, mi hijo dicen, no, 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 no vamos a autorizar? Y si ellos no autorizan, por más de que yo haya dicho mi sí, no tiene valor. Eso es algo que ustedes deben saber y que la población debe estar informada para no cometer esos errores. Así que yo ya he hablado con mi esposo, he hablado con mis hijos y les he dicho, pobre de ellos que el día que yo tenga la oportunidad de donar, no me dejen donar. Porque es una decisión, ¿ya? Finalmente es una oportunidad, pero nadie sabe, tal vez yo quiero donar de buena fe y no tengo el órgano que una persona tal vez está necesitando. Tal vez tengo un riñón, pero justo no es compatible. Pero ya, pues, a veces pasa eso y hay mucho, mucho de eso en el Perú. Mucha gente fallece, sufre muchísimo por falta de esto y es que las proteínas son muy, 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 muy específicas. El ejemplo de la especificidad que les mostraba estaba en la estructura primaria, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en esta imagen estás viendo la hemoglobina que tiene estructura cuaternaria, pero una simple modificación en la estructura primaria al momento que se está formando la secuencia de aminoácidos altera toda la estructura proteica y toda esa estructura alterada pues nos da un problema de salud, como en este caso la anemia falciforme, donde ves que el glóbulo rojo es como una letra C, no es un bicóncavo, sino es así como una media luna más o menos, y no tiene un buen transporte de oxígeno. Esta enfermedad es una enfermedad muy reconocida en África, ¿no? En África, la población africana, cerca del 50% de la población africana sufre de esa enfermedad que se va a ir transmitiendo mediante la herencia. Es una anemia. ¿Uno lo ve como malo? Sí, es malo, ¿no? ¿Quién quiere tener anemia?
Tener anemia significa estar cansado, débil, déficit de aprendizaje, tiene muchos factores negativos. Pero en África, el hecho de tener esa anemia es un factor protector. ¿Saben por qué? Porque en África, una de las enfermedades más terribles que sufren en África es la malaria, una enfermedad causada por la picadura del zancudo. Y este zancudo transmite un protozoario, un microorganismo llamado Plasmodium. Y este Plasmodium, cuando entra a la sangre, se mete a los glóbulos rojos normales, a los glóbulos rojos redonditos que estás viendo ahí, se mete, se multiplica dentro de este y destruye los glóbulos rojos. Es causante de una mortalidad en África. Pero si la persona en África, que es habitante, ¿no? tiene anemia falciforme, esta forma de anemia, donde el glóbulo rojo tiene la forma de C, el plasmodium entra a tu sangre, pero no puede destruir ese tipo de glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, vive con su anemia, pero no muere por malaria. Es como alguien dijo en estas elecciones, el mal menor. ¿Ya? Es así. Las proteínas finalmente pueden pasar son muy sensibles las proteínas. Las proteínas existen y funcionan en condiciones especiales, específicas de pH y temperatura. Si la temperatura o el pH en el cual se encuentra la proteína se ve alterado, esa proteína puede desnaturalizarse. La desnaturalización la vemos aquí en esta imagen. En la primera imagen vemos un huevo crudo. Aquí está. El huevo está crudo y luego lo echamos a la sartén, es un huevo frito. Si nos fijamos solamente en la proteína albúmina, esta es traslúcida, fluida, y luego, si lo echamos a la sartén, se vuelve blanca y sólida. Entonces decimos que se ha desnaturalizado. La pregunta es, ¿será mejor comer una proteína en su estado natural o será mejor comerla desnaturalizada? ¿Qué dicen ustedes? Una proteína natural, magíster, porque Gracias. cuando ya está desnaturalizada, como que ya rompen, se podría decir, ¿no? Sus proteínas y todo eso. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien más desea participar? ¿Qué es mejor? ¿Comer una proteína natural o una proteína desnaturalizada? Es decir, comerte el huevo crudo o comerlo cocinado. ¿Qué En es ese mejor? caso, magíster cocinado, pero se recomienda mejor algo sancochado que algo frito. Claro, pero yéndonos al tema de crudo o cocinado, natural o desnaturalizado, como dijiste, finalmente, a ver, Mónica, adelante, ¿deseas participar? No, ¿no? Es un micrófono. Ah, ya, sí, adelante. Sí, yo creo que deberíamos de comer naturalizado, porque en los alimentos no solo está proteínas, ¿no? También hay algunas bacterias y al desnaturalizarlas, podemos, Gracias, Mónica. Y sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Para empezar, debemos consumir los alimentos cocinados o, en este caso, desnaturalizadas las proteínas, porque muchas de ellas pueden tener diferentes agentes patógenos que debemos eliminarlos, porque nos pueden causar mucho daño. Pero además es mejor, yéndonos solamente al tema proteico, yéndonos solamente al tema de la estructura proteica, es mucho mejor comer la proteína desnaturalizada antes que comer la proteína natural. ¿Por qué? Mira, una proteína en su natural es una proteína activa en su estado natural. ¿Qué es lo que tiene? Mira, aquí estás viendo una proteína de estructura terciaria y estas cintas de color celeste, rojo y amarillo vienen a ser los enlaces no covalentes, el enlace puente de hidrógeno, puente disulfuro, puente iónico, enlace iónico, hidrofóbico. Entonces, si tú te comes una proteína al natural, para tu estómago va a significar mucho más trabajo
digerir a la proteína, porque primero que va a tener que romper los enlaces no covalentes y después todavía va a tener que romper los enlaces peptídicos para poder asimilar los aminoácidos. En cambio, si tú cocinas a la proteína o desnaturalizas a la proteína, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener que al desnaturalizarla, ya sea con calor, con sal, con cambios en el pH, se rompen esos enlaces no covalentes, se rompe el puente iónico, el hidrofóbico, el disulfuro, y entonces la proteína desnaturalizada llega a tu organismo y tu organismo solamente va a tener que luchar con romper los enlaces peptídicos. Entonces el proceso de la digestión para ti va a ser mucho más sencillo. Y bueno, eso sería todo, estimados estudiantes.